Imagina despertar en un jardín paradisíaco. Fuentes de vino, frutas exóticas y mujeres de una belleza sobrenatural compitiendo por tocarte, por susurrarte al oído, por llevarte a lechos de seda. Crees que has muerto y entrado al paraíso prometido. Pero no. Estás en una fortaleza en las montañas de Persia, drogado hasta la inconsciencia, y te están preparando para convertirte en un arma. Un arma humana que matará sin dudar, sin preguntar, sin importar si vive o muere. Esto no es ficción. Esta es la historia real de los Assasin, la secta que inventó el asesinato político, que usó el hachís como puerta al éxtasis y que prometía a sus seguidores algo más poderoso que el oro, noches interminables de placer con huríes de ojos negros. Bienvenidos a Explora la Historia Oculta. Hoy desvelamos el secreto más oscuro y sensual de la Edad Media. Para entender a los asesinos, hay que entender al hombre que los creó, Hassan I Sabbah. Un persa del siglo XI, culto, matemático, astrónomo. Pero también un hombre con una ambición insaciable y una frialdad que helaba la sangre. Hassan se convirtió al ismailismo, una rama esotérica del Islam chiita, y pronto descubrió que las ideas no conquistan imperios. Lo que conquista imperios es el miedo. En 1090, Hassan puso su mirada en una fortaleza inexpugnable enclavada en las montañas de Alborz, al sur del mar Caspio, Alamut, que en persa significa el nido del águila. Cuentan las crónicas que no la tomó por la fuerza, sino con astucia. Pasó años infiltrando a sus seguidores, convirtiendo uno a uno a los soldados de la guarnición. Cuando el rey de la fortaleza despertó una mañana, desde las murallas le gritaron: «Vete, esto ya no es tuyo». Y Hassan, desde Alamut, comenzó a tejer una telaraña de terror que atraparía a reyes y visires durante 2 siglos. Y aquí llegamos al corazón de la leyenda, al tabú más jugoso que los cronistas medievales susurraban en voz baja. ¿Cómo conseguía Hassan I Sabbah que hombres jóvenes, inteligentes, entrenados, estuvieran dispuestos a morir sin pestañear? La respuesta, según el viajero veneciano Marco Polo, era un cóctel de drogas y deseo. Hassan había creado un jardín secreto en el valle de Alamut. Un jardín que imitaba con lujo de detalles la descripción del paraíso en el Corán: ríos de leche y miel, árboles cargados de frutas exóticas, palacios de mármol y seda. Y dentro de esos palacios, huríes, mujeres de una belleza entrenada para el placer, que conocían todas las artes de la seducción, la música, la danza, el susurro al oído. A los jóvenes reclutas se les administraba hachís. Dosis potentes que los sumergían en un sueño profundo. Cuando despertaban, estaban en ese jardín. Durante días, o eso creían ellos, vivían rodeados de caricias, de vino, de orgías cuidadosamente coreografiadas. Mujeres que competían por su atención, que les susurraban: «Esto es solo un anticipo. El verdadero paraíso te espera si mueres en servicio del viejo de la montaña». Luego, de nuevo el hachís. Dormían. Y despertaban de vuelta en la fortaleza, con el recuerdo de ese éxtasis grabado a fuego en sus cerebros. Hassan los recibía y les decía: «Has estado en el paraíso. Y puedes volver para siempre, si me traes la cabeza de mis enemigos». Estos hombres eran los fedayines, los que se sacrifican. Y su entrenamiento no era solo espiritual. Aprendían a mimetizarse con las sombras. Dominaban idiomas, dialectos, costumbres. Podían pasar meses, incluso años, infiltrados en la corte de un enemigo, trabajando como sirvientes, como mercaderes, esperando el momento preciso. Su arma, el puñal. Siempre el puñal. Nunca veneno a distancia, nunca flechas. Tenía que ser íntimo, personal. Tenía que ser un mensaje,
Nadie está a salvo. Ni en su palacio, ni rodeado de guardias, ni en el momento de mayor poderío. El 14 de octubre de 1092, el visir selyúcida Nizam al-Mulk, el hombre más poderoso del imperio después del sultán, se dirigía a su tienda después de cenar. Un sufí se le acercó pidiendo limosna. El visir hizo un gesto para que se acercara. El sufí sacó un puñal y se lo clavó en el corazón. Era el primero de una larga lista: califas, gobernantes cruzados como Conrado de Montferrato, asesinado en 1192 mientras caminaba a cenar, apuñalado por 2 monjes que resultaron ser fedayines disfrazados. Los asesín no eran un ejército. Nunca superaron los pocos miles de combatientes. Pero controlaban una red de fortalezas inexpugnables en Persia y Siria, y desde allí dictaban su voluntad a sultanes y reyes. Saladino, el gran caudillo musulmán que aplastó a los cruzados, sobrevivió a varios intentos de asesinato y prefirió firmar la paz con ellos antes que seguir arriesgando su vida. Pero lo más fascinante es cómo usaban el miedo. A veces, un gobernante amanecía con un puñal clavado en su almohada y una nota: podría haber sido tu corazón. Era suficiente. Cambiaban alianzas, pagaban tributos, se retiraban de campañas militares. Los asesín habían descubierto que el miedo es más barato que la guerra. Pero aquí viene el gran debate histórico que los académicos aún no resuelven. ¿Realmente usaban hachís? La palabra asesín significa literalmente consumidores de hachís. Era un término despectivo que usaban sus enemigos. Pero algunos historiadores modernos creen que todo es una intoxicación propagandística. El profesor González Ferrín lo explica con una lógica aplastante. Cualquiera que haya probado un porro sabe que lo menos que te apetece después de fumarlo es ir a matar a nadie. Además, Hassan-i Sabba era un hombre ascético, de vida austera, que ejecutó a su propio hijo por probar el vino. ¿Iba a drogar a sus seguidores con hachís? Parece contradictorio. La teoría más plausible es que el hachís no era la droga, sino la metáfora. Los enemigos de la secta, aterrorizados por su eficacia, inventaron la leyenda de que estaban drogados para explicar lo inexplicable: su fanatismo, su disciplina, su desprecio por la muerte. O quizás, como apunta otra teoría, el hachís era solo la llave que abría la puerta del jardín, la fantasía que luego se convertía en motor del asesino. Pero todo imperio del terror tiene un final. Y el de los asesín llegó en 1256 con la peor pesadilla imaginable: los mongoles. Hulagu Khan, nieto de Gengis Khan, sitió Alamut con un ejército de 100.000 hombres. Los fedayines, entrenados para matar reyes, se enfrentaban a una máquina de guerra que no temía a nada. La fortaleza cayó. Los mongoles, meticulosos como siempre, quemaron la biblioteca de Alamut, borrando para siempre los archivos secretos de la secta. Lo que sabemos de ellos hoy proviene casi exclusivamente de sus enemigos. Ejecutaron a todos los defensores. El último gran maestro, Run al-Din Kursa, fue asesinado camino a la corte del Gran Khan. La secta fue aniquilada. O casi. Porque en las montañas de Siria, algunos nizaríes sobrevivieron. Y su legado pervive en la palabra que usamos a diario: asesino. Cada vez que pronuncias esa palabra, estás invocando el recuerdo de aquellos fedayines que, movidos por la promesa de un paraíso de huríes, cambiaron la historia con un puñal. Y aquí viene la pregunta incómoda que pocos se atreven a formular: ¿suena todo esto terriblemente familiar? Jóvenes a los que se les promete un paraíso de huríes si mueren matando infieles. Entrenamiento en el desprecio a la propia vida. Manipulación psicológica mezclada con promesas de placer eterno. Los asesín no fueron una rareza histórica.
Fueron el prototipo. El manual de instrucciones que, 800 años después, ciertos grupos redescubrieron y aplicaron al pie de la letra. La única diferencia es que ellos usaban dagas. Nosotros hemos visto aviones convertidos en misiles. Si esta historia de drogas, sexo y poder en la Edad Media te atrapó, suscríbete a Explora la Historia Oculta y activa la campanita. Porque lo que acabas de ver no es una película. Es la verdad que los libros de texto no se atreven a contar. ¿Crees que realmente usaban hachís o fue un invento de sus enemigos? ¿Qué te parece más perturbador, la promesa del paraíso sexual o la frialdad de los asesinatos? ¿Ves paralelismos con el fanatismo actual? Déjalo en comentarios. Próximo vídeo. Las cortes de amor, juicios medievales donde damas juzgaban casos de infidelidad. Descubre cómo en plena Edad Media, las mujeres se reunían en tribunales secretos para juzgar a caballeros infieles, establecer las reglas del amor cortés y dictar sentencias que podían arruinar reputaciones. Un mundo donde el adulterio se debatía como si fuera un caso judicial y las damas tenían la última palabra. No te lo pierdas. Hasta la próxima exploración de los secretos que la historia oficial quiere que olvides.